Si estás en tu transición profesional hacia inteligencia artificial, seguramente estás realizando tus primeros proyectos y te preguntarás, como todos hicimos en algún momento, si lo que estás haciendo realmente es bueno, si realmente causa impacto y si va a llamar la atención de los reclutadores técnicos. Bueno, hoy te voy a contar 5 cosas que miran los reclutadores técnicos para ver y determinar si un proyecto realmente es bueno. Así que quédate, porque esto va a cambiar la forma en la que miras tus proyectos. Porque un proyecto no es el que tenga mejor accuracy, sino aquel que pueda contar una historia con los datos y que muestre que realmente entendés lo que estás haciendo. La mayoría de la gente lo que hace al evaluar si un modelo es interesante o no es si funciona bien y si tiene buena precisión o la métrica que vos elijas. Y en realidad los reclutadores técnicos o los líderes técnicos de los equipos no es lo primero que miran. Y lo que miran es si pudiste entender bien el problema que hay detrás, qué es lo que estás solucionando, qué herramientas elegiste, por qué elegiste esas herramientas, si sabes justificar bien todas las decisiones que vos tomaste y si puedes transmitir el valor que tiene esa solución en el negocio. Y lo bueno es que esto no depende si tenés una PC súper potente o el mejor dataset, sino que vos sepas realmente contar una historia con esos datos y sepas mostrar y transmitir lo que vos sabés y lo que estás haciendo y el valor que está aportando esa herramienta. Seguramente hay muchísimo más de 5 criterios para evaluar, pero por lo menos estos son los 5 más importantes, más relevantes y que más te van a marcar una diferencia si los empezás a aplicar en tus propios proyectos antes de mostrarlos. El primero es la claridad del problema, porque acá la idea no es mostrar que hiciste una herramienta donde entrenaste un modelo con tal y cual característica. O sea que si vos, tu proyecto, tu README o lo que sea que uses para presentar tu proyecto, arranca diciendo, entrené un modelo que ya ahí, no digo que empezaste mal, pero ya estás mostrando que te centrás en lo puramente numérico y matemático. Que si bien después es lo que importa al momento de evaluar el modelo, tenemos que ir un poquitito más atrás y empezar con algo tipo, desarrollé una solución o desarrollé una herramienta que me permite predecir con tanto grado de precisión la probabilidad de que un cliente se dé de baja o algo por el estilo, ¿sí? Donde muestre que vos interpretás realmente el problema que tiene el cliente y el valor que vos le vas a aportar con esa solución. Segundo son las decisiones justificadas, porque realmente es importante que nosotros sepamos transmitir a la otra persona que sabemos lo que estamos haciendo. Y una de las mejores formas de hacerlo es, cuando tomamos una decisión, probar por qué estamos tomando esa decisión, justificar qué fue el criterio que tomamos en cuenta para tomar esa decisión. Entonces, en los proyectos que vos estás desarrollando, ¿sabés por qué elegiste tal o cual modelo o tal dataset? ¿O por qué lo limpiaste de esa manera? ¿Sí? Todos esos procesos que vos vas haciendo y decisiones que vas tomando, si vos lo sabés justificar, suma un montón. Aunque sean decisiones simples, ¿sí? Chiquititas, pero si están bien justificadas, va a sumar mucho más que tomar una decisión súper compleja, pero que no sabes explicar bien o no sos capaz de demostrar por qué tomaste esa decisión. Porque puede pasar que vos tomás el modelo más complejo, haces una red neuronal de 20 capas, pero no sabes explicar por qué, solo porque era la más compleja. Pero por algo decís, no, solamente yo tomé una regresión lineal porque me parece que para este tipo de datos con esto era suficiente y no tenía sentido ir a un modelo muchísimo más complejo. Bueno, eso, por más que es una decisión de tomar un modelo simple, como está respaldada por detrás por lo que vos dijiste, eso demuestra que vos analizaste los datos, que los viste con criterio y que pudiste darte cuenta de que son mucho más simples o el patrón que tienen por detrás es mucho más simple de lo que vos creías y que un modelo simple como una regresión lineal es suficiente para resolver este problema. Lo tercero es los resultados interpretables, porque una cosa es mostrar resultados y otra cosa es poder interpretarlos, poder demostrar qué significan esos números. Poner tuve un 90% de accuracy no dice nada si no explica cuál es el beneficio o qué representa ese 90% de accuracy. Porque puede ser, ya lo hemos visto anteriormente, que vos estés trabajando con detección de fraudes, por ejemplo en transacciones bancarias, y vos tenés un dataset donde el 90% son no fraude y el 10% es fraude. Ahora, si vos tenés un modelo con un 90% de precisión, eso es lo mismo que si cada vez que te llega una operación decís siempre es no fraude, el 90% de las veces le va a acertar. O sea que tenés una accuracy del 90%. Y eso no significa que el modelo es bueno. ¿Sí? Hay un montón de problemas ahí detrás, como el desbalanceo de clases o ver realmente cuál es el umbral mínimo que tenemos que considerar como para que sea realmente una precisión aceptable. Pero fíjese cómo el número solo no dice nada. Si tenemos que ponerlo en un contexto y tenemos que saber interpretar esos resultados para ver si realmente lo que estamos mostrando es bueno o no. El cuarto es un código limpio y reproducible, ¿sí? Acá es importantísimo mostrar que nosotros sabemos programar código limpio. ¿A qué me refiero con esto? Porque muchos se asustan y me dicen, pero yo no sé tanto de Python, no soy de profesional, no vengo de la ciencia de la computación. Y no hay problema, todo se puede aprender. Pero lo importante acá es poder programar de forma limpia, entendible, seguir buenas prácticas de programación. Hay un montón de recursos para aprender buenas prácticas. De hecho, mismo Python tiene su protocolo de buenas prácticas y de reglas a seguir, las PEP, que ahí nos dice cómo tiene que ser los nombres de las variables, cómo se tienen que construir ciertas cosas para
que sea legible. Después hay un montón de cosas como patrones de diseño relacionados con la programación en sí, ¿sí? Que hacen un código mucho más escalable, pero lo importante es escribir código limpio, que cuando uno lo vea entienda lo que está escribiendo. Y alguien que está acostumbrado a ver código, a trabajar con código, como puede ser líder técnico de un equipo, un reclutador técnico, un manager técnico, quien sea que nos entreviste, se da cuenta enseguida cuando nuestro código es profesional o no. Y se puede mejorar de formas relativamente sencillas. Por ejemplo, si nosotros tenemos nuestro repositorio con los archivos en una estructura de directorios ordenada, si trabajamos con scripts de Python en vez de con notebooks, si vamos a desarrollar una solución utilizable por otros, si tiene un requirement txt donde muestra todas las librerías que necesita para que se pueda reproducir en otra computadora, si tiene un Dockerfile, si vamos a trabajar con Docker, por ejemplo, un README bien explicado sobre cómo se instala, cómo se descarga, cómo se usa, eso ya muestra un grado enorme de profesionalismo por sobre el resto. Porque si bien el código en sí dentro no sea súper sofisticado, porque bueno, es entendible si no venimos del área de la programación, pero con eso podemos mostrar que somos capaces de tener un código por lo menos ordenado y lo más limpio posible. Y después el resto se va a poder ir mejorando con el tiempo. Pero ya con esas cositas avanzamos un montón con respecto a perfiles más junior o más amateur en esto del desarrollo. Y el último es el valor aplicado. Siempre recordemos, como hablábamos en videos anteriores, de la mentalidad de negocio o la mentalidad de producto, que nosotros acá estamos solucionando un problema, estamos implementando una solución para otra persona, ya sea un cliente, un usuario particular, un conjunto de usuarios externos. Entonces lo que tenemos que mostrar es que lo que estamos haciendo nosotros aporta valor. Por más que sea un prototipo, por más que sea una demo, mostrar qué valor saca el usuario de ahí. ¿Cuál es la ventaja de tener esa herramienta, de usar eso? ¿Sí? Y no se centra en el accuracy o mostrar matrices de confusión o cualquier herramienta técnica o cualquier métrica para evaluar el funcionamiento, sino que realmente soluciona el problema o va camino a solucionar el problema que está teniendo el cliente y que realmente aporta un valor, que usarlo realmente representa una ventaja y que se beneficia la persona que lo use. O sea, eso es importantísimo para mostrar que lo que estamos haciendo sirve y que no estamos haciendo simplemente por hacer un ejercicio teórico. Bien, pero todo muy lindo, pero ¿cómo se lleva esto a un ejemplo real, un ejemplo particular? Bueno, vamos a mirar un caso como para que ustedes vean paso por paso cómo estas 5 instancias o estos 5 patrones, estos 5 conceptos se aplican en un proyecto. Supongamos que hicimos un clasificador de reseñas de un producto, de un servicio, en si son positivas o negativas. Y en vez de quedarnos con decir tuvo un 90% de accuracy, vamos a ver cómo se aplican estos 5 criterios que vimos recién para tratar de mostrar si ese producto o esa herramienta que estamos desarrollando puede generar impacto. Para el primer criterio, el de la claridad del problema, alguien más principiante podría llegar a poner algo como esto, ¿no? Entrené un modelo para clasificar reseñas de un producto o un servicio entre positivas y negativas. En cambio, una introducción más profesional será algo como esta, ¿no? Donde ya planteamos el problema, introducimos la cuestión, ¿no? Donde decimos, bueno, a diario la empresa recibe tantas reseñas por día de su producto, de su servicio, y a veces es difícil darnos cuenta si las personas o los usuarios están teniendo malas experiencias. Entonces, para eso desarrollamos una herramienta que permita detectar, a partir de leer esas reseñas, cuando una persona experimenta un problema con el producto o el servicio y tratar de identificarlo lo antes posible para poder implementar esa mejora o poder contactar al cliente para ver cuál es el problema que está teniendo. Fíjese cómo cambia, ¿sí? uno u otro. El problema va a ser el mismo, el dataset es el mismo, los hiperparámetros es todo exactamente lo mismo. Lo que cambia es cómo lo presentamos, cómo se ve uno y cómo se ve el otro. Si uno se va a ver como muy vacío, muy liso, muy lineal, ¿no? Donde lo que importa es que entrenamos un modelo para clasificar y el otro es, mira, existe este problema. Lo que hicimos es una herramienta para detectar cuando ocurre este problema y tratar de anticipar tempranamente cuando ocurra para evitar que esto se propague y que empeore. Con respecto a justificar las decisiones, esto tenemos que tratar de hacerlo en cada instancia donde tomemos una decisión. Por ejemplo, decir, elegimos un modelo BERT porque vi un tutorial en YouTube, porque es lo que se usa para trabajar con palabras o con clasificación de reseñas o con análisis de sentimiento, ¿sí? En cambio, una justificación un poquito más profesional, un poco más clara y que se nota que entendés lo que estás haciendo es, bueno, probé primero con un modelo de bolsa de palabras o Bag of Word con una regresión logística, como tener una línea de base, y después sí pasamos a un modelo de BERT porque capta mejor el contexto de la frase en su totalidad y obtuvimos 5 puntos más del score F1, por ejemplo, con respecto a la línea base. Entonces ahí justificamos por qué terminamos eligiendo BERT contra
el bag of word con la regresión logística, ¿sí? Ahí muestra que nosotros sabemos elegir, que entendemos cómo funciona cada uno de los modelos y qué sacar de ventaja de cada uno, ¿no? Esto de que BERT capta mejor el contexto. Entonces, bueno, como acá importa el contexto, no es que estamos buscando palabras claves, entonces ese modelo, obviamente, en la mayoría de los casos, iba a dar mejor que la línea de base. Pero es importante justificarlo para que la otra persona entienda por qué tomamos esa decisión y no porque sí, porque se usa BERT. Con respecto a la interpretabilidad de los resultados, muchas veces, acá sí importa el número, ¿no? Cuando tratamos de ver el resultado, el accuracy importa. Pero en vez de decir, por ejemplo, tuvimos una accuracy del 85%, se puede decir, tuvimos una accuracy del 85%, pero agregar, esto significa que de cada 100 reseñas que analiza, 85 las detecta bien. Y particularmente en el caso de reseñas negativas, que son por ahí las que más nos interesa, detecta bien 9 de 10, es decir, un 90%. Esto nos permite concentrarnos más en las negativas, que son las que nos interesan, y detectar tempranamente cuando una persona tuvo una experiencia negativa con el producto o el servicio en cuestión. Entonces, el número es el mismo, la métrica es la misma, pero lo que hacemos es reinterpretarlo y darle una explicación un poco más concreta, un poco más bajada a tierra de qué es lo que representa ese 85%. Está muy claro, sobre todo para los que trabajamos con datos, que el 85% significa 85 de cada 100, no es la definición matemática de porcentaje, pero es importante en negocios, llevado a la unidad que estamos analizando, que es cantidad de reseñas analizadas, es importante llevarlo a ese plano, porque muchas veces la gente que está del otro lado es gente de negocios, no en el caso para de los reclutadores técnicos o de los líderes técnicos, pero cuando tenemos que transmitir resultados a un cliente, que por lo general vienen del ámbito de negocios, si uno habla de números crudos, por ahí este es un caso muy puntual, porque yo quería enfatizar este ejemplo, pero muchas veces pasa que tiramos números y del otro lado por ahí se pierden, porque si bien están familiarizados con los números, dicho desde el lado de métricas o valores muy técnicos, por ahí se pueden llegar a perder. Por ahí puede ser gente del ámbito, no sé, de marketing, de recursos humanos, puede ser del ámbito de finanzas, del área de cobranza, puede ser gente de un montón de áreas que por ahí no están familiarizados con estos conceptos, ¿no? De las métricas y esas cantidades. Entonces es importante bajar a tierra lo que significa ese resultado, qué representa ese número, más allá del número en sí. Para el caso del cuarto criterio, que era el del código limpio y reproducible, quizás es uno de los más fáciles de ver porque justamente es muy visual. Acá. ¿Por qué? Porque en el caso principiante podemos tener un notebook con un montón de celdas con todo el código ahí, puede haber texto y todo, pero bueno, está todo junto ahí, todo mezclado y que funciona solo en local. Y en un ámbito un poco más profesional, ¿sí? En un repositorio, en un proyecto un poco más profesional, ¿sí? Se puede ver que está todo en archivos.py, en script, para poder correrlo y disponibilizarlo. Pueden estar separados en carpetas y cada carpeta que contenga un área en particular, ¿no? Una carpeta para datos, una para el código fuente, una para documentación, otra para testing, y ahí dentro incluso subcarpetas, ¿sí? Y todo ordenado en distintos archivos.py, donde en cada archivo se guardan las funciones o las clases correspondientes a las distintas tareas y todo bien modularizado y organizado. Y esto sumado a un README donde no solo explique el problema y todas estas cosas que venimos hablando, sino también cómo instalarlo, cómo clonarse el repositorio, cómo usarlo, si tiene algún parámetro, si por ahí se maneja por línea de comando, cuáles son los argumentos que uno tiene que poner para usarlo, que esté el archivo requirement.txt donde indica todas las librerías que se necesitan, así cuando lo clonan pueden instalar todas las dependencias en el momento, el Dockerfile, bueno, todo lo que haga que ese proyecto sea más fácil de reproducir en otro lado y que sea fácil de entender y de seguir, junto con la documentación, no solo del proyecto, sino del código. Eso muestra muchísimo más profesionalismo y por eso digo que es más visual, porque ya uno entra y ve cuando un repositorio está ordenado o es todo un despelote. Y por último, con respecto al valor aplicado, ¿sí? No poner cosas como, por ejemplo, bueno, esta herramienta la creamos para probar distintos modelos de clasificación de texto o para poner en práctica mis conocimientos en ciencia de datos, en machine learning, ¿sí? Sino pensarlo como un caso de negocio, aunque sea algo que estamos haciendo nosotros inventado justamente para practicar, pero que se vea como un caso de negocio. Si bien esto es un prototipo, se puede integrar con un dashboard simple que vaya resaltando en rojo cuando llega una reseña negativa y que vaya mostrando un termómetro cuando la cantidad de reseñas negativas en un día supera una cierta cantidad, que dispara una alarma, una alerta. Entonces ya íbamos mostrando cómo puede ir aportando valor incluso en una instancia de prototipo. Después se lo puede hacer mucho más complejo porque se puede analizar más a fondo cada reseña, no solo si es positiva o si es negativa, sino de qué tema está hablando, de qué parte del producto está hablando. Imaginemos que sea una aplicación de celular. Si es que hay problemas con la instalación de la aplicación,
con el uso, con la dificultad, con compras integradas, si es una aplicación, no sé, bancaria, con las transferencias, con la autenticación, con la huella digital. O sea, podemos ir como más a fondo y más fino, pero ya por lo menos con este prototipo inicial ya mostramos que podemos aportar valor desde el comienzo y que después de ahí lo que se podría hacer es, bueno, todo esto que yo listé anteriormente, de mejoras que se pueden ir haciendo. O sea, no solo mostramos valor, sino que mostramos todo el valor que se puede generar a futuro, ¿sí? Eso impacta muchísimo porque justamente muestra no solo que sabemos lo que hacemos, sino que estamos haciendo algo de valor, y también que muestra el potencial de lo que estamos haciendo, el potencial que tiene de crecer y nuestra visión de querer hacer cosas cada vez más grandes o que cada vez aporte más valor al cliente. Bien, estos criterios los puedes empezar a aplicar ya mismo en tus proyectos, ya sea los que ya tengas como los nuevos que vas a hacer. Si ya tenés proyectos, puedes ver si cumple estas 5 cosas, ¿no? Te puedes hacer las 5 preguntas de los criterios que vimos. ¿Se entiende bien el problema? ¿Está bien justificado todas las decisiones que tomé? ¿Los resultados que presento se entienden? ¿El código está claro, está limpio, está entendible? ¿Se muestra el impacto que tiene la solución que yo implementé? Bueno, si la respuesta a estas 5 preguntas es sí, ya está listo para mostrar, ya sea en GitHub, en LinkedIn, ponerlo en tu CV, donde sea. Y si alguna de estas es no hay problema. Puedes tomar una a una e ir evaluándolas. No hace falta que las implementes las 5 al mismo tiempo. Pero obviamente, cuanto más de estas le pongas el tilde verde, más valor estás aportando a lo que estás mostrando y tu proyecto se vuelve muchísimo más profesional por cada criterio nuevo que vayas implementando. Así que fíjate que no necesitas tener un proyecto súper complejo con un dataset enorme y los modelos más sofisticados que existan, ¿sí? Puede ser algo muy simple que resuelve un problema muy puntual, pero lo importante es cómo lo mostrás, que realmente se vea todo el camino que hiciste, ¿no? Todo ese recorrido desde entender cuál era el problema hasta mostrar el impacto que está generando. Y si te interesa desarrollar una solución de punta a punta, desde el entendimiento del problema hasta el despliegue en la nube, con un equipo de trabajo, igual como sería una empresa real y con mi acompañamiento, diseñé el Data Lab Workshop, que ya está abierta la inscripción hasta el 31 de diciembre para la edición 2026, febrero-marzo. Te dejo el enlace en la descripción para que puedas ir y ver más información y agendar una entrevista conmigo para conocernos y ver si realmente el workshop te puede aportar el valor que vos estás necesitando. Nos vemos la próxima. Chao.